Quien le saluda en esta preciosa tarde, noche, es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina, transmitiendo para toda América, a través de Radio Cristo Vive y Radio Benecer, a través de este momento de la reflexión de la palabra de nuestro Dios. Antes de esto, quiero orar a Dios, pedir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios, para el cual nos ayude. Amén. Mi amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres bueno y tus grandes misericordias, Señor. Que una vez más, Dios, nos alcanzaste, Dios mío, Señor, para poder estar, Dios mío, en este momento, en este tiempo, a pesar de las circunstancias de esta tarde, Dios. Pero tú has librado mi vida, Dios, has librado, Señor, para poder llegar y estar en este momento, para poder impartir tu palabra, Dios, la cual sabemos que la palabra de tu poder en cual Dios hará las obras maravillosas, Dios, que hiciste al comienzo de la creación, Señor. Padre, cada una de las cosas que has permitido y has hecho, Dios, por voluntad tuya, Padre, lo mismo que en esta preciosa hora, Dios, tú hagas esta obra, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Muchas gracias, Dios. Amén. Así que ya vamos a comenzar en esta hora. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a compartir en este momento, ¿no? Este tiempo de la palabra, nuestro Dios, en cual creemos que Dios va a hacer su obra perfecta en esta preciosa noche. Cuando vemos allí en el libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 9, vamos a compartir, y esperando que sea de mucha bendición también para sus vidas. Cuando vemos allí en uno de estos, es uno de los pasajes más solemnes y poderosos del Antiguo Testamento, porque marca el momento en que Dios mismo confirma y afirma a Josué como sucesor de Moisés y le da instrucciones espirituales necesarias para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. En estos textos podemos ver que no es solo histórico, sino profundamente profético y aplicable para cada creyente que enfrenta, ¿verdad?, desafíos, transiciones o llamados de parte de nuestro Dios. Qué maravilloso nuestro Dios, porque podemos ver, ¿no es cierto?, todo este momento, ¿no es cierto?, que vivió en aquel momento el pueblo del Señor, cuando fue sacado de Egipto, y pudieron ver la mano poderosa de Dios. Vemos en este versículo 1 y 2, ¿no es cierto?, vamos a estar compartiendo, donde dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Una palabra profundamente, ¿no es cierto?, para aquel hombre que ya estaba teniendo esta costumbre de escuchar la voz de Dios, porque era un hombre, hablamos de Josué, era un varón de Dios que siempre estuvo al lado del siervo de Dios, siempre estuvo viendo y escuchando lo que Dios hablaba con él, teniendo esa experiencia. Y en este momento, ¿verdad?, un tremendo cambio, un cambio de liderazgo. El siervo Moisés había terminado su misión, pero el plan de Dios continúa. Muchas veces pasa de esto en nuestro tiempo real, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo que estamos viviendo, de que muchos ministerios, ciertamente por allí termina la misión un siervo de Dios que fue el fundador, que fue el creador, que la peleó, la remó, y por un sentir así de que Dios lo lleva, lo llama a su presencia, y al parecer que todo termina, pero sin embargo no es así.
Vemos que en aquel momento Moisés había terminado la misión, donde ya no tenía otro, un sentido de decir, bueno, el que estaba allí más cercano era Josué, podía estar Aarón, los otros varones que siempre acompañaron, pero allí Dios llama a Josué. El plan de Dios continúa, la obra de Dios no depende de un hombre, sino de su fidelidad eterna. Jamás Dios va a desamparar, va a dejar estancado a un pueblo. Dios jamás va a decir, bueno, no voy a poder cumplir mi promesa. La Biblia dice que Él aún a sí mismo no se puede negar, sabiendo que nosotros le vamos a negar, sabiendo que nosotros vamos a desfallecer. Pero sin embargo, la obra de nuestro Dios no depende del hombre, no, depende del mismo Dios, de la misma fidelidad de Dios. Cuando allí le dice Dios a Josué, levántate, es un llamado al movimiento, a la acción y a no quedarse detenido en la nostalgia del pasado. Claramente no era fácil para Josué perder a un padre espiritual, un sentir, un hombre que podía ver reflejar el amor y el servicio a Dios, como pasa en estos tiempos. Muchos ven reflejado estas cosas y dirán, pues ya no habrá otro hombre tal como por el fulano, el sultano, el siervo de Dios, sino que ya empieza a haber una nostalgia y empezar a pensar en el pasado cuando allí, ¿verdad? Estaba el mismo Josué viendo todas las obras que allí podía ver a través de Moisés. Cuando Dios cierra una etapa, abre otra y pide que sus hijos se levanten con fe. Levantarnos con la fe, con la confianza y aún de todo aquello que hemos visto, la obra de Dios. No es que por allí nos contaron o escuchamos, no, de lo que hemos visto con nuestros ojos, hemos palpado con nuestras manos el poderoso nombre de nuestro Dios. Por eso es que Dios le dice a Josué, levántate y esfuérzate. En un sentido que no había la manera de quedarse, no había un segundo instancia, no. Espiritualmente esto significa que cada generación debe tomar su lugar en el propósito divino. No podemos vivir de la fe de otros. Josué no podía vivir la fe de que tenía Moisés. No podía estar allí y decir, bueno, si Moisés tuvo esta fe, yo voy a procurar. No, es la fe personal, en que nosotros podamos tener esta confianza en nuestro Dios. Cuando allí podemos ver en la palabra de Dios, que la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No vamos a estar escuchando, recibiendo fe cuando por allí escuchamos el mensaje, una poesía de un personaje, no, sino la misma palabra de nuestro Dios. ¿Por qué podemos recibir esa fe? Porque podemos ver el fruto que hay en esa palabra, de aquellos testimonios de aquellos hombres. Por eso es que vemos que llega el momento en que Dios nos llama a asumir nuestra responsabilidad en la obra de Dios. Cuando habla allí en el punto segundo de este capítulo, de estos versículos, versículos 3 y 4, cuando le dice herencia prometida, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Vemos claramente allí una promesa de parte de Dios para aquel tiempo, para aquel pueblo. No eras vamos a ver qué pasa, no. Era una promesa que estaba allí. Y realmente podemos ver que allí Dios, ¿verdad? Allí Dios le dice a esta, la promesa ya está dada. Dios no dice, les daré, sino le he entregado. En la visión divina, la promesa ya es una realidad. El desafío es caminar en ella. El desafío es seguir adelante sabiendo que ya está, Dios nos entregó. Por eso es que cuando dice yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, no es que dijo allí les daré, no, ya Dios entregó esa promesa, mas nosotros teníamos que ir, tenemos que levantarnos y hacer esa obra en cual Dios predestinó para nosotros. Cada paso cuenta. La posesión de la tierra dependía de que el pueblo pisara y avanzara. Espiritualmente significa que la promesa de Dios requiere esa fe activa. No basta con oírla, hay que caminar en ella. Hay que andar, moverse la fe. El mismo apóstol Pablo decía, no es que ando por vista, sino por fe. Aleluya, él tenía esa convicción de que la fe es la que nos mueve y la que alcanzamos todas esas promesas. La extensión de la promesa refleja la plenitud de la herencia espiritual en Cristo. En Efesios capítulo 1, verso 3, todo lugar donde andemos en obediencia es territorio conquistado en el Espíritu. El mismo apóstol vuelve allí a realmente a darnos esta palabra, que todo lo que realmente en el lugar donde andemos en obediencia, porque eso a veces nos falta, la obediencia a Dios primeramente. El versículo 3, cuando habla allí de la presencia divina, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Versículo 5, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Podemos ver que allí hay una garantía del éxito, no es de la fuerza de Josué, ni la cantidad de soldados, sino la presencia constante de nuestro Dios. ¿Cómo Dios estará constante con nuestra vida si estamos en otros pensamientos, en otras cosas? No, es cuando nosotros nos sometemos a Dios. Cuando obedecemos su palabra, cuando realmente creemos en la palabra de nuestro Dios. Cuando dice allí, alabado sea Dios, este es el corazón de la fe, yo estaré contigo. Lo mismo que Cristo prometió, yo estoy con vosotros todos los días, cuando nos habla allí en Mateo capítulo 28, versículo 20. Muchas veces vamos a tener estas cosas, pensamientos que no podrá hacernos, ¿no? Bendito sea el nombre de Jesús, que realmente a veces pensamos que estamos solos, pero no es que estamos solos, Dios siempre estará, y aún cuando está nuestro Señor Jesús, no podremos estar solos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso es grande Dios. Que Dios nos alcance, que Dios nos ayude en estos tiempos, porque son tiempos difíciles, en cual sea Dios administrándonos, sea Dios alcanzándonos por su infinita gracia. Por eso es importante creerle a este Dios.
Créele a nuestro Dios, porque solamente Él es el cual Dios nos dará esa gran victoria. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice que el enemigo puede ser fuerte, pero la promesa asegura que nada no podrá prevalecer. Nada no podrá prevalecer contra un hijo de Dios que camina bajo la cobertura de nuestro Dios. Nada no podrá hacer frente. Nadie. Cuando Dios está con nuestra vida, mira, hermano, pueden haber, no sé, 10, 20, no sé cuántos hechiceros, pero cuando Dios está con nosotros, ellos no tienen parte ni arte en nuestras vidas. Por eso en el versículo 6 y 7, donde nos da la fuerza y la valentía, donde dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, tú repartirás a este pueblo por la heredad la tierra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley. Había un mandato de Dios. Aquí en un sentido hay un doble llamado. Esfuérzate, donde hay un esfuerzo y valentía. No basta con fe pasiva. El reino se conquista con decisión y resistencia. Se conquista de esta manera, no es con nuestro conocimiento en teología o en hermenéutica o cuántas cosas, no. Se conoce cuando hay una resistencia y más aún en la obediencia de nuestro Dios, cuando hay una decisión, por eso es que el reino se conquista con decisión, resistencia y obediencia. 3 puntos importantes: tener la decisión de servirle a Dios, no solamente porque todo está bonito y todo tranqui, no, aun cuando las luchas son fuertes, aun cuando parece que el mar rojo no se quiere abrir y detrás está viniendo Faraón para destruirnos, el diablo allí para matarnos, aleluya, pero allí debemos tener esa fe de que ese mar se va a abrir, que ese problema se va a disipar. Cuando tenemos esa resistencia, estamos orando, clamando a Dios, aunque por allí sean fuertes las palabras que escuchemos contra nuestra vida, pero aún todavía seguimos en esa obediencia, en ese amor, aleluya, hacia nuestro Dios. El mayor coraje no es contra los enemigos eternos, sino contra la tentación de desviarnos, ni a diestra ni a siniestra, nos dice la palabra. Aún digamos que ni a diestra ni a siniestra de la palabra. Dios no está buscando guerreros de espada, solamente, sino hombres y mujeres firmes en obediencia espiritual. Cuando somos obedientes a la palabra, cuando obedecemos al llamado que realmente Dios tiene en nuestra vida. Por eso en el versículo 8 vemos allí la palabra de nuestro Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué grande es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Porque podemos entender por medio de su palabra, alabado sea Dios, que muchas veces estaremos en esta circunstancia. Claro que sí. No estamos exentos de no pasar luchas, pruebas, porque lo vamos a pasar. Por eso es que Dios habla claramente a Josué diciéndole que nunca se aparte de él esa palabra. Podemos ver que aquí está el secreto de la verdadera victoria. La palabra de Dios en el corazón y en los labios.
Podemos ver que también la meditación continua es el alimento del alma, el ancla de la fe y la brújula del líder espiritual. Si estas cosas no están en nuestras vidas, ¿cómo podremos ganar esa batalla? ¿Cómo estaremos preparados para esa conquista? Como Dios le habló a Josué. La prosperidad. Cuando vemos este punto de la prosperidad y el éxito, no son frutos del azar ni de estrategias humanas, sino de una vida alineada a la voz de Dios. Cuando vemos allí, cuando para nosotros esto señala la necesidad de permanecer en Cristo viva, en donde está la palabra viva, en Juan capítulo 15, versículo 7. Permanecer en mí, como yo permanezco en mi Padre. Separado de mí nada podéis hacer. Versículo 9, cuando hay una reafirmación final, allí cuando le dice a Dios, mira, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Había una reafirmación final. Dios sabe que el miedo y el desánimo son enemigos constantes. Por eso es que repite, no temas, no desmayes. Dos palabras que se vuelve a repetir. Aleluya en este mensaje. La orden de ser fuerte no viene de la carne, sino de la certeza de que el Dios del pacto está presente en cada lugar. Esto es que realmente el secreto no está en la ausencia de problemas, sino en la compañía de Dios. Como dije hace un rato, problemas vamos a tener. Y a veces no son los de afuera, son los de adentro. Los problemas vienen del grupo o allí. Veamos el pueblo mismo se levantaron contra Moisés. El mismo pueblo murmuraron contra Moisés. Alabado sea Dios diciéndole, pero si allá en Egipto teníamos para comer, teníamos para beber. Por eso es que allí nos vemos en esta palabra, en Josué capítulo 1, al versículo 1 al 9, donde en estos versículos, ¿verdad?, nos enseña que la vida de fe es un viaje de conquista espiritual. Es un viaje de conquista espiritual. Debemos levantarnos y avanzar porque la herencia ya está asegurada en Cristo. No debemos estar estancados allí espiritualmente pensando si es verdad o no es verdad. No, debemos levantarnos porque allí es donde realmente Dios tiene el poder para nosotros, de darnos, de avanzar, porque la herencia ya está asegurada en Cristo. Cada paso de obediencia es un terreno ganado en lo espiritual. El poder no está en nosotros, sino en la presencia, en la presencia permanente de Dios. El éxito depende de vivir en la palabra, meditarla, obedecerla con valentía. Por esto es que Dios llama a cada creyente a no temer sino que a esforzarnos y a confiar en que Él nunca nos dejará. Jamás Dios va a dejar a su pueblo. Jamás Dios va a dejar abandonado a su siervo. No lo digo porque me contó allí el pastor fulano o porque me contó allí el matrimonio sultano, no. Porque lo viví y lo sigo viviendo. De este Dios tan real, tan poderoso, que jamás
va a desamparar la obra de sus manos, más cuando hay un corazón que está obedeciendo, aún con luchas, con pruebas, con dificultades, pero allí sigue remando contra todas esas corrientes, sabiendo que ya la promesa, la herencia, ya está asegurada. Solamente yo tengo que seguir luchando hasta alcanzar esa meta, seguir hacia adelante. Por eso es que te invito a que puedas conocer a este Dios. En síntesis, este pasaje, quiero comentarte, es un manual de transición y conquista espiritual. Dios nos recuerda que cada cambio en la vida es una oportunidad para confiar más en el que las promesas ya están aseguradas, pero que requieren nuestra obediencia en su palabra. Requiere, es uno de los manuales del creyente, es uno de los pasos más decisivos para el creyente, de recibir ese consejo, esa palabra, esa obediencia para llegar ante la presencia de nuestro Dios. Invitarte a que puedas conocer a este Dios. Invitarte a que puedas realmente llegar, quizás seas un siervo de Dios que va a estar escuchando estas palabras y te está costando alcanzar esa conquista espiritual en tu vida, allí quizá en el lugar donde estás trabajando, quizá hay algo que estás dejando de lado en los puntos importantes que es la palabra de nuestro Dios, en la obediencia, la perseverancia, la resistencia, porque quizás son puntos que por ahí no nos estamos afirmando. Ser resistentes, firme en la fe, firme en la confianza. ¿Por qué? Ya porque la herencia ya está afirmada, ya no es que debemos lucharla para poder comprar esa herencia, no, ya Dios nos entregó. Y aún más por medio de Cristo, ya Dios nos afirmó esa promesa. Por eso en esta tarde, en esta noche ya, quiero orar por ti. Quizás estás allí estancado espiritualmente. Quizás estás allí sin poder conquistar lo que un día Dios habló contigo. Y hasta a veces piensa que Dios no fue Dios quien usó a aquel varón que habló en un mensaje profético. Quizás pensás en este momento que fue una emoción que le causó a la hermana traerte esa palabra, o a aquel joven, ¿por qué no un niño? Yo quiero decirte que cuando Dios habla, cumple. Muchas veces necesitamos hacerle frente, ser resistente a todas estas cosas que Dios tiene para nosotros. Permíteme orar por un momento. Padre, yo te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, por alcanzarme esta poderosa palabra, Dios. Dios mío, Señor, para que aquellas vidas, aquellas personas puedan, Señor, obrar de la manera, Dios mío, llegar a esa meta, a este compromiso, al llamado mismo, Dios. Al llamado como lo hiciste con Josué, Padre. Quizá hay personas, mi Dios, quizá hay varones que están luchando, resistiendo al llamado de Dios. Quizás, Padre, Dios mío, con pensamientos que no son tuyos, Señor, pero Dios, Padre mío, conforme a tu palabra puedas afirmarlo, Dios, afirmar ese pensamiento, afirmar esa fe, afirmar esa confianza, mi Dios. Padre, la gloria, Dios mío, Señor, en esta hora, Padre, en cual glorifico tu grandeza, tu poder, Dios mío, Señor, para gloria tuya en esta hora, Dios. Mi Dios, en quien mi alma glorifica, Señor, puedas obrar, Dios mío, Señor, en aquellas almas que necesitan esta palabra, Dios. Querido Padre, sea tu nombre exaltado, Dios. En aquellos lugares, Dios, quizás donde nuestra mente
nuestros pensamientos pueda decir, será posible, pero yo creo que en tu palabra sí es posible, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, si aquella alma, Padre, te reconoce a ti como el único y suficiente Salvador de su alma, Padre, te damos toda la gloria, la honra y la adoración. Ya me estoy despidiendo, si Dios permite, mañana nuevamente vamos a estar a través de Radio Cristo Vive y Radio Ebenecer, transmitiendo más palabra a nuestro Dios. Dios les bendiga. Quien se despide el pastor Acevedo.